Saludos cordiales, soy Janos Lan y esto no es lo que parece. Hablando sobre el tono o el punto de vista de una narración, hemos empleado muchas veces el término registro lingüístico. ¿Y qué diantres es el registro? ¿En qué se diferencia del tono o del punto de vista? ¿Es otro invento? ¿Tan complicado es esto de escribir? No te inquietes. En realidad es más fácil de hacer que de explicar, porque escribir es como la vida misma, cuestión de aptitud, de ponerse a ello. En fin, gafas para adquirir carisma y sintomático misterio y empezamos. Bien, lo más importante es tener presente que tono y registro lingüístico son cosas diferentes, afines pero diferentes. Diferenciemos. El tono nace de la actitud que el narrador mantiene hacia el tema. Hay personas que son positivas ante la vida y se toman y cuentan las cosas con positivismo. Le dice un gusano a otro gusano que yo digo, me voy a dar una vuelta a la manzana. Con humor. Ahora bien, aunque cuenten las cosas con cierto positivismo, como digo, y con humor, han de emplear un registro lingüístico determinado, unas ciertas palabras y no otras, dependiendo pues, de su clase social, de su cultura, de su ambiente, de sus circunstancias personales. Vamos viendo la diferencia entre tono y registro lingüístico. Hijo, vente conmigo a Espartinas. ¿Por qué? Porque allí vamos a estar todos. Oye, pero venga, ya está perdiendo el tiempo, vamos. Hay registros cultos, muy elaborados, sofisticados, rico en palabras eruditas o técnicas, y hay otro registro más popular, más familiar, si se quiere, cuajado de expresiones triviales, de andar por casa, de esas que solemos usar en nuestro devenir diario. Pues sí, mi padre se ha comprado un Citroën TDI. ¿Ahora qué? Y dice la otra que era más pija, todavía más pija. Pues mi padre se ha comprado un Porsche GT. Un ejemplo significativo lo encontramos en un libro que tal vez os suene de algo. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Bien, pues por si no lo sabes, en ese libro nos encontramos a dos personajes principales. Uno se llama Sancho Panza y otro Alonso Quijano, más conocido este último como Don Quijote de la Mancha. La Mancha es una región de España. No es que llevar un lamparón de salsa alioli en el pecho. Lo digo por si alguien fuera de España le diera por escucharme. Bien, pues estos dos personajes hablan un mismo idioma, el español, pero cada uno lo habla con un deje distinto, un empleo de palabras y expresiones que hacen que se diferencien y que sepamos en todo momento, o así debería ser, cuando está hablando uno y cuando está hablando el otro. Don Quijote, por ejemplo, es un ávido lector de novelas de caballería y se ha contagiado de expresiones rimbombantes y floridas, casi cursis. Su acompañante, Sancho Panza, es un hombre que no ha leído novelas de caballería. Bueno, en realidad no ha leído nada. En cuestión de cultura, es un ignorante, prácticamente un analfabeto, pero guarda la sabiduría del trasiego diario de la vida y dice, a su forma, verdades como puños, solo que lo hace con un registro más llano, con menos vocabulario, pero casi siempre entreverado de refranes que el saber popular atesora. Todo esto nos indica que nosotros, a la hora de escribir, tenemos y tienes que dotar a según qué personaje de un cierto registro lingüístico en función de su ser, de su cultura, de sus vivencias, de su posición social, etc. Si Cervantes fue la persona que escribió los personajes del Quijote, si Cervantes quería dar credibilidad a los protagonistas de su libro, era claro que tenía que hacerlos hablar de formas diferentes. Esto se entiende, ¿verdad?
no suele hablar, que yo sepa, pues un catedrático de física cuántica que un malandrín callejero. No habla igual un panadero de Trebujena que una señora duquesa apoltronada en su palacete decadente. O un agricultor de Lérida habla igual que un abogado de Sevilla. Esto que digo parece obvio. De hecho, es obvio. Sin embargo, son las obviedades que por obvias se suelen obviar. Porque os digo una cosa. A la hora de escribir, de narrar una historia, vuestra gran historia, pueden suceder dos cosas. Que tengáis un talento excepcional y casi único para este negociado y no os haga falta planificación alguna y confiéis en vuestra brújula interior para hacer que la historia se desarrolle al albur de vuestro maravilloso instinto o que no seáis un fuera de serie y tengáis que humildemente tirar de recursos, de técnica. La pregunta es, ¿abunda en este mundo de Dios más genios o más personas normales? Ahí lo dejo. Solo os diré una cosa más. Hasta para cagar hace falta un mínimo de conocimiento. Fíjate lo que te digo. Para no cagarse encima, claro. Me parece que la he cagado con este vídeo. Un inciso, hablando de temas escatológicos, en el sentido pedestre del término, claro. ¿Qué comer para acelerar el tránsito intestinal? Cosa importante en este taller de hierros, porque la preparación física es importante y para la buena preparación física es importante también pues, la preparación alimenticia, ¿verdad? Bien, pues que sepas que los intestinos responden de forma diferente según el tipo de alimento, claro. Así que para aliviar la posible constipación, una constipación no es que estés constipado, es cuando tus movimientos intestinales están por debajo de lo que debería ser normal. ¿Y qué debería ser normal? Pues ir a la trona entre 3 veces por día hasta incluso 3 veces por semana. Eso más o menos es normal. Así que, como decía, para ir con regularidad sana y normal a la poltrona, a ese santo poltrón, recomiendo ingerir los siguientes alimentos, además de practicar algo de deporte. Toma nota. Toma mucha agua, siempre agua, mucha, incluso cuando no tengas sed. Toma yogur y kéfir, maravilloso para este tema. Las legumbres todas, las hojitas claras bien de maravilla, las ciruelas pasas ricas en fibra, fantástico. ¿Y qué decir del salvado de trigo o del brócoli? Y muchas manzanas y peras y tomates, fruta en general. Sí, el tomate es una fruta, cuidado. Bien, pues todo esto que te digo, todo esto también te lo puedo decir en un registro lingüístico un poco más de andar por casa. Por ejemplo, escúchame, tío, si ves que no cagas porque andas estreñido y quieres aliviar el vientre, haz caso a lo que te digo. Picha, primero mueve el culo y toma mucha agua y después come fruta, alimento con fibra, ya lo sabe. Ahí queda. En este registro más informal se acaba antes y se entiende incluso mejor. Pero claro, un pedante irreverente como yo no puede dejar de alimentar a su ego insaciable. Fin del inciso. En fin, que resumiendo, básicamente no hay que confundir tono con registro lingüístico. Y también básicamente hay 2 registros, tal como he hecho en el inciso anterior. El registro formal y el informal. Pero mejor atiende a este resumen en la pantalla. Y dicho esto, tenemos de ejemplo. Atiende si no a este diálogo del Quijote. Deje la lectura y sepa que he de prepararme para ir a gobernar mi ínsula. Doy gracias al cielo, Sancho amigo, de que antes de que yo haya encontrado mi fortuna, tú hayas topado con la tuya. Tú que para mí eres un ignorante, sin más ni más, te ves gobernador. Te digo esto para que no creas que lo mereces, sino que la providencia dispone así las cosas. Y no mezcles en tus charlas tantos refranes como sueles. Los refranes son sentencias breves, y muchas veces los traes tan por los pelos que más parecen disparates que sentencias. Eso solo Dios lo puede remediar.
porque sé más refranes que un libro. Pero yo procuraré decir los que más convengan. Que en casa llena, pronto se guisa la cena. Y quien destaja, no baraja. Y a salvo está el que repica. Y el dar y el tener, sesos a menester. Y para ir terminando, pues unos deberes que te mando. Un poco de práctica. Te propongo deberes, sí. Si tienes algo escrito algo, que algo tendrás, digo yo, a ver qué plan es este, algún párrafo, un diálogo, o puede ser, mucho mejor, un trozo de conversación entre algunos personajes de tu novela, de esa novela en ciernes que tienes ahí, que no acaba de cuajar, pues te insto al siguiente ejercicio. Coge ese diálogo, escribe ese mismo trozo de diálogo que ya tienes y escríbelo, por ejemplo, en 3 diferentes registros que te propongo. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que tienes escrito: entré en el bar y pedí una cerveza al camarero. Cámbialo por un registro 1, que será en plan colegio, registro pasota, que sería pues de la siguiente forma, más o menos. Me planté en el bareto y le dije al camarero: "Psst, caña aquí". 2. Ahora escríbelo en plan paleto. Oye, que entré en la taberna y al mesonero le pedí bebercio en una jarra buena llena de cerveza. Yo qué sé, más o menos. Y ahora 3, en plan pedante, que es el que me gusta a mí. En estas que traspasé el umbral que separa la calle del local y alzando mi brazo solicité al barman una de esas bebidas refrescantes cargadas de giste. Giste es como se llama, como se denomina a la espuma, esa espumita rica, esto de espuma de la caña, esa espumita que corona la cerveza. Pues tiene un nombre, esa espuma se llama giste. Sí, ya he dicho que esto era en plan pedante. Y para terminar, os recomiendo un libro. No El Quijote. Uno de Albert Camus, El extranjero. Un libro pequeñito de páginas, apenas 130 o 130 y tantas, pero grande en enjundia. Allí Camus, en primera persona, nos narra la historia de un hombre que, tras cometer un crimen, al parecer sin motivación alguna, nos cuenta su historia. Lo hace en un tono neutro con el que Camus quiere mostrar esa forma de frialdad interna del protagonista ante lo que le sucede. Ese tono, su registro lingüístico, nos ayuda a entender su actitud ante la sociedad, el mundo y las causas que lo mueven. Albert Camus, El extranjero, examina el tono, examina el registro lingüístico en esta novela. Seguramente aprenderás mucho más que conmigo. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia francesa. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Ahí tremendo, ¿no? Nació, ya digo, en la Argelia francesa, en un 7 de noviembre de 1913. Hasta el próximo encuentro. Buenos días. Nos vemos, chao y 1.000.000 de gracias.